analizar los beneficios de las empresas inversoras en servicios públicos y habla de una tendencia al Acuerdo General de Servicios a través de la OMC que en alguna medida implementa la posibilidad de privatización de todos los servicios. Digamos que las únicas garantías son las excepciones generales que hay en los tratados del libre comercio, se refieren a aquellos servicios que están prestados única y exclusivamente por el Estado. Y hasta ahora los únicos servicios prestados única y exclusivamente por el Estado son la judicatura y el ejército. Y un día de estos veremos ejércitos privados. Entonces, es importante que en alguna medida para las próximas jornadas que montemos, si os quedan ganas de montarlos, hablemos de estos temas. Y sobre todo porque ahora mismo vamos a hablar de un tema que es los fondos buitres y la transición energética, que tiene mucho que ver con un tratado de la Carta de la Energía que precisamente está machacando a España a través de ese tratado. Entonces, el compañero Alberto Martín, que es miembro del área de energía de Ecologistas en Acción, ingeniero agrónomo, especializado en medio ambiente y ordenación al territorio, máster en tecnologías de información geográfica, ha trabajado durante 5 años en la Fundación de Investigación del Clima, en proyectos de adaptación al cambio climático y también como consultor medioambiental y analista de sistemas de información geográfica y técnico de teledetección. Actualmente trabaja en el ámbito de la conservación de la naturaleza. Ha escrito un montón de artículos que no os voy a leer todos sobre el tema y también participa en un podcast de ecologismo y ciencia ficción que se llama Solarpunk. Adelante, Alberto. Bueno, pues muchas gracias. Yo en mi intervención voy a intentar describir la relación, o algunas de las relaciones que hay entre la transición energética y el mundo financiero, y señalar algunos discursos y algunas dinámicas y algunos conceptos actuales. Hay que tener en cuenta que una actividad principal del mundo financiero está relacionada con la financiación del sector fósil, que sigue contribuyendo a día de hoy en agravar la crisis climática y en frenar cualquier iniciativa que pueda impulsar el cambio de modelo que necesitamos, y que es un sector fósil que sigue llevando a cabo operaciones de greenwashing y de lavado de su imagen para parecer que apoyan una transición a un modelo renovable, aunque no es así. Pero hoy no voy a hablar de eso porque yo creo que eso ya lo conocemos y que eso lleva pasando muchas décadas, y me voy a centrar más en las falsas soluciones a la crisis climática que se están llevando a cabo desde los mercados financieros y a toda la parte financiera del capitalismo verde, más allá de los combustibles fósiles, ¿no? Pero yo creo que no hay que perder de vista esto que he comentado. Entonces quería comenzar con un ejemplo. En 2020, BlackRock, que es la mayor empresa financiera de gestión de activos del mundo, en su carta anual anunció que el cambio climático pasaba a ser un eje fundamental de su estrategia de inversión y que en un futuro próximo habrá una significativa reasignación de capital para colocar la sostenibilidad en el centro de nuestra posición de inversión. Esto es una cita literal. Entonces yo creo que este anuncio, que luego ha sido muy corregido después de la crisis del COVID y después de la guerra de Ucrania, ha moderado mucho esta posición, pero yo creo que aquí se intuye pues, un cierto ajuste que desde los mercados financieros se está llevando a cabo para afrontar la crisis climática en un contexto de financiarización. Y entonces, bajo este contexto, hay una serie de actores que están buscando establecer un nuevo ciclo de apropiación y de acumulación bajo el paradigma de la transición energética y de la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables, y se están asimilando pues, a una serie de demandas ecologistas para cooptar la acción climática y alinearla con los intereses actuales del sistema económico. Y este proceso de financiarización de la transición energética, que es un proceso de mercantilización, de creación de nuevos mercados, de nuevos activos y de nuevos circuitos que están ampliando el espacio de actuación del capitalismo, y en términos generales, pues, bueno, estos procesos de mercantilización están ocurriendo gracias a una serie de herramientas más o menos innovadoras que luego voy a intentar comentar,
que amplíen la capacidad de actuar de los mercados, en este caso en el ámbito de la naturaleza y de los ecosistemas. Y para poner en marcha este proceso de mercantilización de la naturaleza, actualmente hay muchísimas iniciativas y muchísimos proyectos que están orientadas a definir y asignar una serie de costes a determinadas actividades y una serie de ingresos a determinadas actividades en función de cuál es el impacto ambiental que tienen. De modo que se están generando derechos de cobro u obligaciones de pago que servirían para que a través de procesos de titulización se puedan convertir en activos financieros que luego se pueden revender como valores desde una perspectiva especulativa. Y el ejemplo más claro son las empresas que se dedican a hacer reforestaciones y que en función del CO2 que supuestamente los árboles van a capturar a lo largo de las próximas décadas después de la reforestación, generan créditos de carbono que se venden a empresas para compensar sus emisiones, pero que muchas veces en lugar de compensar esas emisiones a lo que se dedican estos créditos es a revenderse una y otra vez desde una perspectiva especulativa para generar plusvalías más allá del uso productivo que pudieran tener. Y también hay muchísimos otros proyectos que están dedicándose a valorar económicamente los llamados servicios ecosistémicos y a poner en funcionamiento de una manera más operativa el capital natural y a, pues, por ejemplo, si la biodiversidad del suelo contribuye positivamente a que haya suelos fértiles y a que se desarrollen los cultivos, pues bueno, eso cuánto dinero vale. Y hay pues muchísimos mecanismos que se están desarrollando para generar nuevos mercados que estén supuestamente calibrados para incorporar los impactos ambientales en los balances económicos y que todo aquello que sea ambientalmente positivo tenga asociado un ingreso, todo aquello que sea negativo tenga asociado un gasto y que así la naturaleza se integre pues, en un marco de rentabilidad y las consecuencias, las externalidades ambientales estén valoradas para que el mercado, de una manera pues, más o menos automática, incentive aquellas actividades que tienen un coste menor porque tienen un impacto menor y incentive aquellas que son ambientalmente más positivas. Y desde este enfoque se suele analizar la crisis climática como un problema de coste-beneficio, donde lo que hay que hacer, parece que únicamente, es comparar cuáles son los gastos, cuál es el coste de hacer una transición a un modelo renovable y cuáles son los costes asociados a la crisis climática por los impactos de la crisis climática. Y estos análisis de coste-beneficio, que se están generalizando mucho en el ámbito de la adaptación al cambio climático, al final lo que proponen es resumir las tomas de decisiones a una elección racional según un criterio económico donde tenemos, pues, por un lado, el gasto que tenemos que asumir para adaptarnos al cambio climático, ¿no? Y construir pues, infraestructuras o determinadas soluciones que minimicen los impactos de los eventos meteorológicos extremos, de las inundaciones, de las sequías, y por otro lado tenemos el gasto que tendríamos que asumir si no nos adaptamos, ¿no? Entonces lo único que parece que hay que hacer desde estas posiciones es comparar ambos gastos y elegir el que desde un criterio económico sea más rentable, ¿no? Y al final todos esos modelos son muy torpes para describir la realidad y para ofrecer un marco justo y adecuado para tomar decisiones, y lo único que hacen es lo que están haciendo es invisibilizar cómo se toman estas decisiones y distanciar todos estos procesos de la gente. Y por ir al detalle del proceso de financiarización de la transición energética, quería poner otro ejemplo. Kirsten Dunlop, que es la directora del Climate Kick, que es una institución europea de innovación y cambio climático, decía en una entrevista en 2019 lo siguiente: para mí, una de las claves para movilizar el capital que necesitamos para contrarrestar el cambio climático es rediseñar todo el sistema financiero para llevar a su interior la cuestión de la sostenibilidad de la existencia humana, no la sostenibilidad de las empresas individuales ni la sostenibilidad del crecimiento y retorno de las inversiones a corto plazo de las empresas individuales. Entonces se plantea que no solo hay que aportar capital a empresas que supuestamente tengan una actividad más o menos sostenible, sino lo que hay que hacer es definir el valor de aquello que se está poniendo en riesgo por la crisis climática. Entonces, desde esta perspectiva parece que lo que hay que hacer es compensar los mecanismos de descuento que actualmente están funcionando
para trasladar el coste de la crisis climática hacia el futuro y hacia otros países o hacia otros sectores. Entonces, esta perspectiva lo que pretende es desarrollar una serie de mecanismos que lo que hagan, que lo que permitan es valorar adecuadamente el valor actual del coste futuro de la crisis climática. Y yo creo que esto, o sea, que es importante que diferenciemos el greenwashing de esto, porque yo creo que esto no es greenwashing, sino que esto es lo que decía antes, que es el capitalismo verde, que expresa una voluntad de enseñar a las finanzas, de reconocer que a largo plazo no se puede seguir explotando esa masa de riqueza que nosotros llamamos naturaleza a coste cero, y que hay que organizar cómo se van a distribuir esos costes y las pérdidas asociadas a la crisis climática. Entonces, desde esta perspectiva, la solución del capitalismo verde pasa por que las empresas y los inversores tienen que asumir que están expuestos a dos tipos de riesgo. Por un lado, los riesgos físicos, que son los riesgos asociados a los eventos meteorológicos extremos, ¿no? A las inundaciones, las sequías, las olas de calor, también a la subida del nivel del mar, por ejemplo, y por otro lado, a los riesgos de transición a una economía baja en carbono, que son riesgos normativos, riesgos legales. Por ejemplo, pues en 2035 la Unión Europea no se van a poder vender coches de combustión interna, pues bueno, si tienes una empresa que fabrica coches, pues tienes que adaptarte y eso es un riesgo financiero. Entonces, estos planteamientos, más allá de considerar el cambio climático como un problema político o como incluso un problema moral, lo consideran como un problema de negocios y se plantea que la razón para hacer una transición a una economía baja en carbono es proteger los márgenes de rentabilidad de esos riesgos físicos y de esos riesgos de transición. Y lo que hay que hacer es desarrollar nuevos mercados que asuman que no hacer nada conlleva una serie de riesgos, que esos riesgos tienen un impacto sobre sus beneficios. Por ejemplo, las aseguradoras que aseguran activos que están expuestos a riesgos relacionados con la crisis climática, si los eventos meteorológicos extremos van a ser cada vez más probables, cada vez más intensos, cada vez van a durar más, bueno, pues van a tener que protegerse de ese aumento de la probabilidad y del impacto de los eventos meteorológicos extremos. ¿Y cómo pueden protegerse? Pues por un lado, endureciendo las condiciones de los seguros, ¿no? Subiendo las primas o bajando las dando unos seguros que aseguren menos, ¿no? Por así decirlo, o pidiendo al Estado que les cubra esos riesgos. Y entonces, en este sentido, se aumentan las primas y se reducen las coberturas. Al final, esto tiene repercusiones en los mercados financieros y además se agrava la injusticia climática porque las personas que son más vulnerables a esos riesgos, que son los menos responsables del cambio climático, son quienes están más expuestos a esos riesgos, son quienes necesitan más financiación para compensar las pérdidas y los daños que va a causar y que está causando ya el cambio climático. Entonces, toda esta perspectiva al final lo que conlleva es a una transición energética sin justicia social, porque cuando los responsables de la crisis energética del cambio climático, se protegen del cambio climático sin asumir responsabilidades, al final la injusticia climática se agrava. Y ahora quería comentar otra cuestión que también se mencionaba en el anuncio de BlackRock, que mencionaba un principio, que está relacionada con la integración de la información sobre sostenibilidad y medio ambiente en los mercados financieros. Entonces, en el comunicado de BlackRock, el presidente de la compañía decía que cuando creamos que las compañías no están ofreciendo información suficiente sobre sostenibilidad o implementando marcos para abordar estos problemas, haremos responsables a los miembros de la Junta y estaremos dispuestos a votar en contra del equipo directivo y de los miembros del Consejo cuando las empresas no progresen lo suficiente en la divulgación de información sobre sostenibilidad, porque contar con procesos más transparentes en las cuestiones relativas a la sostenibilidad será de vital importancia para las empresas a la hora de atraer capital. Entonces, según este planteamiento, ante la crisis climática tiene que haber un cambio en los criterios de inversión y tiene que haber una serie de mecanismos que traduzcan los riesgos de los que hablaba antes, ¿no? Los riesgos físicos y los riesgos de transición, a riesgos de inversión, y mecanismos, se tienen que desarrollar una serie de mecanismos que informen a los inversores y a los propietarios de los activos de cuáles son estos riesgos de los diferentes productos financieros.
Y en este sentido, por ejemplo, en enero de 2023, hace muy poco, entró en vigor la Taxonomía Verde Europea, que es una normativa que establece cuáles son las normas que los productos financieros tienen que cumplir para poder tener un etiquetado verde, aunque en la Taxonomía Verde Europea el sector del gas y el sector de las nucleares está etiquetado como verde, que eso es un claro freno a la transición que necesitamos y a un modelo renovable, porque el gas es un combustible fósil. Pero además es que actualmente hay un auge de creación de muchísimos estándares y métricas e indicadores que están desarrollados por empresas privadas, muchas vinculadas al sector de los combustibles fósiles, que compiten con los estándares europeos, como la Taxonomía Verde Europea, que son además mucho más laxos y tienen unos criterios mucho más laxos y que están intentando que sean, bueno, pues hay una cierta competición por ver cuál es el estándar que al final se acaba utilizando en los mercados financieros a la hora de atraer más capital, como decía el comunicado de BlackRock. Y esto hasta cierto punto es un poco como la vuelta de tuerca de la responsabilidad social corporativa. También cada vez más empresas, no necesariamente cotizadas, a partir de cierto volumen de activos, de un número de volumen de facturación y de un número de empleados, tienen que hacer pues, informes de sostenibilidad corporativa y tienen que hacer memorias de información no financiera, que son informes que analizan cómo las actividades de las empresas están expuestas a los riesgos de los que hablaba antes y cómo contribuyen esas empresas al cambio climático. ¿Y quiénes están haciendo estos informes y quiénes auditan los informes y las memorias de información no financiera? Pues los mismos que hacen los informes de información financiera, que son las consultoras, las Big Four, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, y que son pues, las mismas empresas que llevan promoviendo privatizaciones, recortes, subcontrataciones y austeridad durante décadas, que llevan asesorando a las empresas de los combustibles fósiles durante décadas, que no tienen experiencia ninguna en cambio climático y que además ahora pues, supuestamente van a solucionar el problema que han tenido. Y también ya en los mercados financieros se están desarrollando muchísimos indicadores, métricas para valorar esto mismo, ¿no? Cómo las empresas cotizadas contribuyen al cambio climático y cómo el cambio climático, los riesgos de los que hablaba antes, pueden influir a estas empresas para un poco diferenciarse y ver cuáles son las que atraen más capital porque están, bueno, pues porque son más verdes, ¿no? ¿Y quiénes están haciendo estos indicadores y quiénes están haciendo estas métricas? Pues las agencias de rating y las agencias de calificación de riesgos, que son las mismas, que son los Moody's, Fitch, Standard & Poor's, que son las mismas empresas que diseñaron los mecanismos de calificación que la crisis del 2008 hicieran que muchísimos activos financieros que tenían muchísimos riesgos se insertaran en la economía doméstica de miles de familias que luego se han quedado sin casa. Y entonces así las inversiones socialmente responsables, las ISR o las ESG, por las siglas en inglés, están teniendo, que son pues, todas estas tipo de activos financieros que están calificados como verdes, están teniendo un auge brutal, sobre todo después de la crisis del COVID. Ahora pues ha pinchado todo esto hasta cierto punto, pero ha habido un auge y un crecimiento exponencial durante muchos meses, más o menos recientes, asociados a un proceso especulativo que está vinculado a un proceso especulativo en un nuevo tipo de inversión y en nuevos activos financieros, que es pues, toda la inversión pasiva, la inversión indexada y la inversión en ETFs. Entonces, la inversión pasiva es un modelo de inversión donde las decisiones, en vez de que sean gestores los que toman las decisiones de qué activos se compran y qué activos se venden, ¿no? que es lo que sería pues, un poco la imagen del lobo de Wall Street, a lo mejor que podemos tener, pues son un tipo de inversiones que están vinculadas al comportamiento de índices, como el IBEX 35. ¿no? El IBEX 35 es un índice que describe el comportamiento de las 35 empresas más grandes de la economía española. Y ese índice pues, sube y baja según suban esas empresas. Hay empresas que salen del índice, luego entran, y entonces la inversión pasiva lo que hace es replicar el comportamiento. Tú inviertes en un índice en conjunto a través de determinados productos financieros.
Y hay un producto financiero que también está teniendo un auge relativamente reciente, que son los ETFs, que son fondos cotizados, que es como un híbrido entre las acciones y los fondos de inversión, que, que tiene unos ciertos factores de innovación y que estos fondos cotizados, que son los ETFs, estos productos financieros, están muy vinculados a las inversiones socialmente responsables, porque muchísimos de ellos se han desarrollado con supuestamente integran este tipo de criterios de inversión verde. Entonces, estos productos financieros, como cotizan a tiempo real, no como los fondos de inversión, aportan muchísima más liquidez al mercado, supuestamente son más estables que las acciones y son menos arriesgados que las inversiones activas, integran muchos criterios de sostenibilidad y son mucho más baratos, tienen comisiones mucho más baratas. Y esto hace que Vanguard, por ejemplo, que es una empresa de gestión de activos, pues gestione activos que tienen un volumen del capital del presupuesto de los Estados Unidos, pero es una empresa que tiene 300 empleados porque muchísimos de estos procesos de inversión están automatizados y al final las decisiones las llevan a cabo algoritmos que replican de una manera automática el comportamiento de estos índices. Y esto lo que hace es que se concentren muchísimas decisiones de inversión en una serie de algoritmos que, por supuesto, pues tienen muchísimos sesgos. Y al final todo esto compone un nuevo paradigma, que es el consenso de Wall Street, que es un concepto que se ha desarrollado en comparación con el consenso de Washington. El consenso de Washington es el conjunto de medidas económicas que se imponían desde la ortodoxia económica vinculadas a recortes, privatizaciones, liberalizaciones, tratados de libre comercio como la Carta de la Energía. Y frente a este consenso, el consenso de Washington, que es un concepto acuñado por Daniela Gabor, que es profesora de macroeconomía en el Instituto de Bristol, que es la persona de referencia en estos temas en la Unión Europea, pues es el acuerdo político e ideológico mundial de que la descarbonización tiene que estar dirigida por las finanzas, pero que el sector público tiene un papel muy importante, que es reducir el riesgo de las inversiones y traducir los objetivos y compromisos de descarbonización en proyectos invertibles, proyectos atractivos para la inversión privada, y todo esto se desarrolla pues a través de que el Estado asume los riesgos de ese tipo de inversiones y se generan así nuevos activos para los actores privados y nuevos riesgos para el Estado. Y esto lo hace el Estado dedicando pues, una serie de eufemismos como esfuerzos públicos, movilización del capital privado, financiación mixta o acuerdos público-privados. Y este paradigma pues, está orientado a desarrollar la economía verde, creando nuevas clases de activos, como decía, para los actores privados, y el Estado lo único que hace al final es modificar el perfil de riesgo y rendimiento que tienen los diferentes proyectos para que sean más atractivos, para que sean más intervertibles y para transferir esos riesgos de los balances de los actores privados a los balances públicos, creando pues, nuevos activos como por ejemplo pues, infraestructuras de adaptación al cambio climático, muchas de ellas en los países. Y entonces así, aunque aumente el presupuesto público, es posible que se siga bajo una lógica de austeridad porque el Estado no tiene capacidad para desarrollar estos proyectos, sino lo que hace al final es trasladar estos esfuerzos económicos a las empresas y a los actores privados. Entonces ya para terminar, como decía al principio, yo creo que hay que tener en cuenta que por un lado sigue habiendo toda la financiación del sector fósil que sigue agravando la crisis climática, pero por otro lado están pues, este tipo de iniciativas orientadas a desarrollar una transición energética lenta, poco ambiciosa, pero sobre todo injusta. Se están desarrollando muchísimos esfuerzos para desarrollar pues, nuevos mecanismos y una infraestructura brutal que integre la acumulación del capital financiero con una política climática que no combata las causas últimas de la crisis ecológica, y para crear un marco que propicie que determinadas empresas ocupan una posición de liderazgo en la transición energética. Y al final yo creo que quienes consideran que la crisis climática no es una crisis y que es una oportunidad económica, al final están pues, despolitizando y desproblematizando los conflictos ecológicos, y yo creo que al final pues, la acción climática, como muchas de las otras cuestiones que se han hablado hoy, tiene que considerarse un servicio público y tiene que llevarse a cabo también como un trabajo comunitario y tiene que estar bajo un control democrático, y que es un proceso público en el que hace falta pues, un tipo de planificación energética y un tipo de deliberación y un tipo de acuerdos que evidentemente no se producen en los mercados y muchísimo menos en los mercados financieros. Y nada más, muchas gracias.